A poco más de 40 kilómetros de Zamora, en el término municipal de Muga de Sayago, se encuentra la ermita de Nuestra Señora de Fernandiel, dentro de la dehesa que lleva el mismo nombre. Una ermita que a lo largo de los siglos ha pasado por varias manos. Consta que el señorío de Fernandiel fue vendido por el cabildo zamorano al arcipreste de Sayago en 1216. Después, en 1402, la dehesa fue comprada y posteriormente donada al cabildo por el canónigo Alfonso García. Y una vez desamortizada siglos después, fue adquirida por el marqués de Miraflores en 1844. Son algunos de los cambios de titularidad de una ermita que hoy día es propiedad del Ayuntamiento de Muga de Sayago. Nos situamos ante una iglesia que fue en su tiempo iglesia parroquial, es decir, que aquí había un pueblo y esta era su parroquia, que con el paso y las vicisitudes del tiempo finalmente acaba perteneciendo al concejo y al Ayuntamiento de Muga de Sayago. Las vicisitudes históricas son pues, muy grandes. Estamos hablando de una iglesia tardomedieval, sus comienzos, con diferentes modificaciones en el siglo XIII, en el siglo XV, en el siglo XVI, incluso ya la espadaña en el siglo XVIII. Llegó a pertenecer a un canónigo de la Catedral de Zamora, que lo dona al cabildo de la catedral y que después de su muerte el cabildo pasa a ser el propietario de aquí, finalmente acaba en manos del marqués de Miraflores y ya a comienzos del siglo XX termina siendo esto, incluso la ermita, pues propiedad del ayuntamiento, al que como no agradecemos que nos ceda siempre a nosotros, a la parroquia, pues la forma de poder visitarla y de poder pues también enseñárosla a vosotros. Y sabemos también que llegado un momento, cuando la despoblación de toda esta zona empieza a ser grande, pues pasa a ser una iglesia aneja de la de San Vicente, de Muga de Sayago, porque nos consta también pues, en los libros de fábrica y demás de la propia parroquia que se menciona esta dualidad, tanto por un lado la parroquia de San Vicente Mártir de Muga, como por otro lado la parroquia, la iglesia de Nuestra Señora de Fernandiel. Es una iglesia que en la apariencia externa pues es muy simple, incluso podemos hablar de una mampostería un poco irregular si apreciáis en los muros. Sí que llama la atención el escudo que está en la entrada y que está también en una de las fachadas, que está compuesto por la flor de lis y por la estrella de 8 puntas. Bueno, no sabemos si es un poco un patronato laico, de pertenencia a la iglesia, o se puede tratar de emblemas marianos, que son la flor de lis y la estrella de esas 8 puntas en referencia a María, que es la Virgen María la titular de esta iglesia. Perdida esa condición de parroquia, ahora solo se abre al culto un par de veces al año. En los que se realiza, digamos, una especie de romería, lo que conocemos nosotros popularmente como romería. Se viene desde Muga en procesión, se celebra aquí la misa, comen en este paraje que es idílico. Estamos hablando del lunes de Pascua, ¿vale? En este paraje se come, se pasa una tarde de convivencia y llegado el momento en que el cura decide, porque es así, que hay que regresar, pues de nuevo cogemos la imagen de la Virgen, tanto la que está aquí, que veremos ahora, como la que se trae desde Muga, la imagen de Ramón Álvarez, se regresa de nuevo al pueblo. Y también el día 17 de agosto, el día después de San Roque, que es el titular de las fiestas de Muga, como en la mayor parte de los pueblos de España, pues hay aquí otra misa y otra especie de romería, pues para honrar también y seguir honrando a la Virgen, que pues tiene una gran devoción, la verdad, se ha dicho en este pueblo de Muga. La construcción de la ermita se corresponde con la época tardomedieval. Una factura sencilla con mampostería y sillería, con un tejado a 2 aguas. Se accede al interior por la única puerta con la que cuenta el templo, la puerta del mediodía. Uno cuando la ve a simple vista pues ve una ermita normal, pero cuando uno entra dentro, como vamos a tener la ocasión, parece que se está entrando no solo dentro de una iglesia, sino dentro de una época histórica y que nos estamos pues retrotrayendo a otras épocas, a otros estilos y sobre todo pues eso, que podemos tocar la historia con las manos. Las pinturas murales renacentistas se realizaron en pleno siglo XVI. Han llegado hasta nuestros días algo deterioradas por la luz, la humedad y en algunos casos por obras de reforma. Pero a su favor cuentan con que conservan toda su frescura original porque nunca han sido revocadas.
Pinturas murales que también se conservan en otras localidades de Sayago como Roelos o Torrefrades y en zonas limítrofes como Aliste, con el ejemplo de Vivinera. Murales que también encontramos en el vecino Portugal. Las pinturas murales, el retablo y todas las que nos rodean, pues responden a problemas económicos. Ante la necesidad de ornamentar el espacio litúrgico, como es un templo, pues estamos acostumbrados a ver los clásicos retablos, las clásicas imágenes de bulto redondo o relieves de gran calidad, ¿no? La falta de medios económicos hace que no se pueda tener un retablo en ese momento y entonces se realice este retablo fingido. Tiempo después se contrata ya con dinero un retablo que en la actualidad se encuentra situado al fondo de la iglesia, que es el que cobijó Nuestra Señora de Fernandiel y que, pues evidentemente con la restauración, pues se decidió que su ubicación debía ser esa y no esta. En el centro de la parte inferior de este falso retablo vemos una piedad con el paisaje clásico del Monte Calvario, flanqueado a ambos lados por dos personajes. Nos encontramos en ese lado a esos dos personajes que con toda seguridad quieren ver en ellos al profeta Isaías y al rey David. El rey David es reconocido por su arpa y por la filacteria, que posee un salmo que es que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, porque los salmos en la Sagrada Escritura están hechos por el rey David. Y están hablándonos de la escena que está ocurriendo inmediatamente arriba, la adoración de los magos. Por eso creen ver, junto con el rey David, al profeta Isaías, junto a él, porque es el profeta que nos habla en sus profecías de la adoración de los magos. Si seguimos este esquema y este estilo, esos dos personajes que aparecen en el otro lado de la piedad, José Ángel Rivera de las Heras, que es nuestro gran especialista en arte y en la historia del arte, cree ver al evangelista Mateo, que es el que nos cuenta la adoración de los magos en su evangelio, y a una de las sibilas tan famosas y que Miguel Ángel puso en gran valor en la Capilla Sistina, en el Vaticano, que nos hablarían también de lo que está ocurriendo en ese casetón del retablo. Si nos situamos ya en la calle que tienen abajo pues el rey David y el profeta Isaías, arriba nos encontramos con el nacimiento de la Virgen María, Santa Ana recostada en la cama y pues las doncellas y aquellas que le han asistido a Santa Ana pues haciendo las labores propias de cuando se acaba de dar a luz y hay que pues bañar a la criatura y ponerle las fajas propias del nacimiento. Justo al otro lado nos encontramos con el nacimiento de Jesucristo. Vemos como la Virgen María en este caso no recuesta a Jesús sobre un pesebre, sino sobre su propio manto. Las manos en el pecho es el signo de la adoración, de la pureza de María, y San José, que se encuentra en la parte de atrás y que tiene una vela que diríamos es el que da luz a esa escena. Especialmente curiosa es la escena de los tres Reyes Magos porque nos falta la adoración, es decir, ¿ante quién se arrodillan? Evidentemente se están arrodillando ante el misterio que hay en el centro, que es la Virgen y el Niño. Nos encontramos con lo que se llama en historia del arte un unicum, es decir, que el pasaje lateral forma un todo con el pasaje central. No es que falte, simplemente es que pues, la escena es pues, la misma. Y en la última de esas calles que nos queda laterales nos encontramos con la Asunción de la Virgen, en la forma clásica, la Virgen María con los ángeles en esa actitud de subir en cuerpo y alma a los cielos. Los ángeles y la imagen de la Virgen, que están muy bien pues, definidos, siluteados y con las debidas sombras, pues nos hace ver que es de un taller pues, de cierta importancia y de cierta solvencia en lo que se refiere al arte. Y en la parte de arriba, pues como en gran parte de los retablos, preside siempre la imagen del crucificado de Cristo muerto en la cruz, que es la calle pues, más alta y con la que se cierra el retablo. En los laterales del retablo nos encontramos en la parte izquierda a Santiago Apóstol en la batalla de Clavijo, muy representado en la historia del arte. En el otro lateral está San Nicolás de Bari. Llama la atención la parte de abajo, donde se encuentra Santo Tomás Apóstol
y vemos que hay una señora y un señor que están arrodillados ante él, y la señora tiene un niño entre sus brazos. Probablemente se trata de un esvoto, es decir, de un agradecimiento que esos padres hicieron a Santo Tomás por la curación de su hijo. La filacteria que debería de ir ahí, la filacteria es pues, esa especie de tela que llevan los personajes y que nos muestra un poquito, como vamos a ver luego, quiénes son, pues probablemente nos lo dijera, pero claro, está perdida y desconocemos, pero vamos, casi con toda seguridad que se trata de ese esvoto, de ese agradecimiento a Santo Tomás de parte de esos padres por la curación de su hijo. Los mureles también los encontramos en los muros contiguos al testero que alojan personajes del Antiguo y el Nuevo Testamento, pinturas que se atribuyen al taller del maestro de picote o maestro de los profetas de Fernandiel. Es decir, estamos ante el mismo programa iconográfico y el mismo estilo a la hora de ejecutar. Ciertamente los especialistas, como he dicho ya, destaca pues, José Ángel Rivera de las Heras, señala que con toda seguridad aquí ha intervenido pues, una persona muy perita en Sagrada Escritura, probablemente un clérigo, pero que, como vamos a ver, aunque se trata de pinturas populares, entre comillas, lo que representan y el diálogo que mantienen entre las imágenes pues nos hace pensar que ha tenido que ser una persona pues, docta en Sagrada Escritura para llegar a interpretar esto. Nos encontramos con dos registros, el registro superior y el registro inferior, que más o menos se encuentran en paralelo, salvando un poquito la ventana, pues una forma muy elegante de salvarla. Todas ellas son imágenes, pinturas que se encuentran pues, hechas en cuerpo entero, con esas influencias un poco moriscas, nos damos cuenta en los ropajes. Nos encontramos en la parte de arriba, son profetas, ¿vale? Lo reconocemos tanto por la filacteria, que es esa especie decía antes, de tela, de cinta, que rodea al personaje y que son fundamentalmente citas de sus profecías, y también por los nombres que acompañan a los personajes, pues Ageo, Habacuc, Abdías, Amós, Miqueas, Sofonías, Nahum y Zacarías. Todos esos personajes proféticos del Antiguo Testamento. En la parte de abajo, en la parte inferior, y que, guarda similitud con la parte superior, salvando el problema, muy bien salvado de la ventana, pues no sabemos con lo que nos encontramos. Han perdido las filacterias, lo que debería decir, y de igual modo han perdido los nombres de abajo. Es verdad que claro, teniéndose ya representados, tanto aquí como en el otro lado, todos los profetas, a excepción de Jonás, pues probablemente pues, se puede tratar de jueces, de patriarcas, de reyes, en fin, pueden ser diferentes personajes del Antiguo Testamento. Es verdad que los especialistas pues, están viendo aquí, creen al rey David, al rey Salomón, a Moisés, a Abraham y a Melquisedec, entre otros personajes. Pero, como digo, la falta de documentación, por un lado, y la falta de las filacterias y de los nombres que deberían de ir en el asiento de los personajes, como tenemos en la parte superior, pues nos impide saber con exactitud de qué personajes estamos hablando. En el muro sur encontramos daños importantes en la parte superior. Porque nos encontramos que se abrió una ventana por indicación episcopal, como así datan en los libros, y hemos perdido ahí a dos personajes que deberían de ir pues, contiguos. De nuevo estamos aquí pues, con otro ciclo en la parte superior de personajes del Antiguo Testamento y también del Nuevo. Aquí ya nos encontramos un personaje del Nuevo Testamento, identificados tanto por su nombre en el base donde se asientan, como por la filacteria que lo rodea. Juan Bautista, que es el que más pega contra el testero de la ermita, que es el personaje del Antiguo Testamento, y de nuevo todos son personajes del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo y estos del Antiguo, que están en diálogo. Por un lado, pues tenemos a Isaías, a esos dos personajes perdidos que conservamos ahí el nombre, tenemos al profeta Ezequiel, al profeta Daniel, al profeta Oseas y al profeta Joel.
Ya en la zona baja del muro sur de la Capilla Mayor tenemos de nuevo una serie de personajes emparejados que entran en diálogo uno con otro. Lo reconocemos por las filacterias porque en la mayor parte de los casos han perdido el nombre. Solo lo conservan las dos figuras más próximas a la cabecera. Nos encontramos aquí con algo muy común en la historia del arte, el tipo y el antitipo. ¿Qué es esto? Esto lo comenzaron a hacer los padres de la Iglesia. Siguió después, en las épocas de la historia de la Iglesia, el Speculum Humanae Salvationis y la Biblia Pauperum. Consiste en leer la Sagrada Escritura en modo paralelo, en plan diálogo. Por un lado, el Antiguo Testamento, la profecía, que se cumple en Cristo en el Nuevo. De tal manera que aquí tenemos una serie de personajes del Antiguo Testamento en diálogo con los evangelistas. El primero de ellos con el que nos encontramos a Elías, dialogando con San Juan Evangelista. Los dos nos están hablando del alimento. Por otro lado, nos encontramos en la siguiente pareja a Balaán y a Mateo, que son los dos que nos hablan y nos dialogan acerca de la estrella, la profecía de la estrella, que se cumple en Cristo, en esa estrella que los magos van, que hemos visto antes, y les dirige hasta el portal, hasta la gruta de Belén, donde se encuentra Cristo. La siguiente pareja que se encuentra en diálogo son Malaquías y Lucas, y ambos nos están hablando del templo. Y la última de las parejas, Eliseo y Marcos, que nos hablan de la abundancia que traería el Mesías, y en Marcos cómo se cumple esa abundancia. Las citas bíblicas que se encuentran en la zona superior de las filacterias son las que nos están hablando y nos están contando pues un poquito esta referencia. Por ejemplo, en la primera pareja que nos encontramos, como he dicho antes, es una cita del primer libro de los Reyes, que dice: con la fuerza de aquella comida caminó durante 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Y por otra parte, San Juan Evangelista, esa profecía cumplida: el que coma de este pan vivirá para siempre. Si nos vamos a la pareja de al lado, a Mateo, hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo, que es la frase que emplean los magos, pues está con el libro de los Números: avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Y así, pues con esos personajes que servía pues de catequesis a aquella gente de aquella época para ver cómo la profecía quedaba cumplida y tenía su cumplimiento definitivo en Cristo, que es para un cristiano pues el Verbo encarnado y el cumplimiento último y definitivo de Dios. Pasado el arco triunfal que da acceso a la Capilla Mayor, nos encontramos con dos retablillos fingidos que se sitúan a ambos lados del arco. Pinturas documentadas en 1541 y que se deben al taller del maestro de Legoiña o maestro de Santa Ana de Fernandiel. Precisamente a la izquierda se encuentra Santa Ana con la Virgen y el Niño, en actitud muy familiar. Al otro lado está representada Santa Brígida de Suecia, una santa muy popular en la época por las revelaciones que tuvo, representada precisamente con una vasija por uno de los milagros que se le atribuye, también con el báculo de abadesa. Y la vela que ella llevaba y encendía todos los viernes en recuerdo de la pasión de Cristo, para que la gota de cera que le fuera cayendo en las manos le recordase el sufrimiento de Cristo. Gracias a los asentamientos de fábrica que posee la parroquia, sabemos que estas dos pinturas se pagan en el año 1541, lo cual pues nos hace saber pues su hechura y sobre todo pues en el asiento contable el dinero que se paga por estas pinturas. En la nave de la ermita continúa la labor catequética que sin duda tenían estos murales en su origen, además del ornamental, una misión en la que nunca puede faltar la Santa Cena. Porque lo que celebramos en la Eucaristía pues es el memorial de la pasión del Señor, que se inicia evidentemente con la última cena y la despedida de Jesús a los suyos. Nos encontramos también de nuevo en el muro norte. Aquí la pintura, en este caso, no solo es plana, sino que también accede a este otro arco triunfal, que daría ya acceso a la última parte de la ermita. Nos encontramos con los apóstoles en torno a Jesús. Identificables, pues tenemos evidentemente a Juan, aquel que recuesta su cabeza en el pecho del Señor, según nos cuentan los
Los evangelios, evidentemente, al propio Cristo, que sostiene en su mano el cáliz, y a la derecha del Señor nos encontramos con Santiago y con Pedro. Y, cómo no, siempre identificable Judas con su bolsa de dinero y en la actitud de quererse marchar de la cena, ¿no? Antes del prendimiento de Jesús, que fue cuando él salió a mitad de la cena, según nos cuentan los evangelios, para conducir. En el siguiente pintura que tenemos debajo de la oración en el huerto, ese Jesús de rodillas al que el ángel le ofrece el cáliz de la pasión, mientras los apóstoles, los tres principales del núcleo de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, duermen, y ahí vemos cómo Judas está acompañando a la corte de los guardias que tenemos hacia este otro lado, indicándoles el lugar donde está Jesús para su prendimiento. Es decir, nos encontramos con un relato que el clérigo de la época y párroco de esta parroquia pues haría a los fieles para instruirles pues catequéticamente, moralmente, para no ser como Judas traidores, ni como los apóstoles que se duermen, sino estar siempre de pie, aceptar el cáliz del dolor. Pues bueno, todas esas catequesis que en la actualidad las hacemos con PowerPoint, con vídeos, con Kahoot y demás, pero que antes se hacía pues de esta manera. En la otra mitad de este muro norte de la nave encontramos otro ciclo de pinturas, concretamente con el relato de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María. Si empezamos por la parte de arriba y mirando nosotros en la zona izquierda nos encontramos a San Joaquín, como es rechazada esa ofrenda en el templo que realiza. Estas pinturas que vamos a ver ahora, de San Joaquín y Santa Ana, se encuentran en los evangelios apócrifos, aquellos evangelios que surgieron en la época posterior a Jesús y que no trataban de contar relatos, por así decir, de la vida de Cristo, sino de satisfacer la curiosidad. Entonces se empezaron a hacer relatos a modo de cuento y que la Iglesia no los considera canónicos por faltar, digamos, ese asentamiento y por no tratarse para la Iglesia de la verdad revelada. Entonces, pero bueno, la Iglesia los ha asumido. En algunas ocasiones tenemos algo tan asumido como la Verónica, que enjuga el rostro de Jesús, que no nos cuenta ningún evangelio, pero que está extendidísima pues su devoción, digamos, o su cariño entre la gente, incluso en el Vía Crucis que se reza, pero que no pertenece a los evangelios canónicos. Y de igual manera la vida de San Joaquín y de Santa Ana, los padres de María, que aparece posteriormente, pero que en ninguno de los evangelios se menciona el nombre de los padres de María. Pero que la tradición desde muy prontito empezó a llamarlos Joaquín y Ana, probablemente con razón, me refiero, esto no es quitarle la razón, probablemente se llamarán Joaquín y Ana, pero que de su vida desconocemos. Entonces los evangelios apócrifos nos cuentan estos hechos, por un lado San Joaquín, cuya ofrenda rechazada en el templo debido a su esterilidad, por otro lado cómo el ángel se le aparece anunciándole la maternidad que va a tener lugar, en la parte de abajo igualmente se le aparece a Santa Ana, y la leyenda que nos cuenta que en ese abrazo, en ese beso ante la puerta dorada, pues tuvo lugar esa concepción virginal de María Virgen. El muro sur presenta dos registros en la parte superior con 4 figuras confrontadas de 2 en 2. Nos encontramos a 2 evangelistas y a 2 padres de la Iglesia. En la parte de arriba, en nuestra zona izquierda, nos encontramos a San Jerónimo, uno de los grandes padres de la Iglesia. Gracias a él pues se tradujo la Biblia al latín, lo que conocemos como la Biblia Vulgata, vestido de cardenal y con ese león que tiene en la zona de abajo, y confrontado con él al evangelista San Lucas, representado también por el toro, que nos dan pues esos 2 detalles para reconocer a estos personajes. Y junto a ellos, también en esa actitud de diálogo, de confrontación, nos encontramos a San Juan Evangelista, que está escribiendo y acompañado por el águila, que de nuevo nos da pues, ese toque para saber quién es, y junto a él a San Agustín de Hipona, otro de los grandes padres de la Iglesia, que sostienen en su mano pues, la Iglesia, la maqueta de la Iglesia, que alude, es una de sus formas más clásicas de representación iconográfica, a su obra de Civitate Dei. Y ya en la parte inferior nos encontramos a 4 santas mártires. Por un lado tenemos a Santa Águeda, que tenemos ahí la leyenda abajo con el nombre, lo cual nos lo hace identificable, y también por los pechos cercenados que porta en una bandeja. Sabemos que los mártires son representados siempre
en sus manos, además de con la palma, que es el signo del martirio, pero de la victoria, con el instrumento del martirio, la forma del martirio. Santa Águeda con sus pechos, junto a ella a Santa Margarita, que sostiene en su mano derecha un libro abierto, y en la izquierda pues esa cadena con la que sujeta al dragón infernal, y en el otro registro nos encontramos a Santa Lucía, evidentemente pues con los ojos en la bandeja, ¿no?, signo del martirio, y que nos encontramos en el grafito, en la parte de abajo, si pueden ustedes ver, no de la forma que están escritos normal, sino ahí, pues Santa Lucía, y finalmente Santa Polonia, que sostiene en su mano derecha con las tenazas la pieza dental. Con estas santas mártires pues cerramos este ciclo de pinturas. Y al fondo de la nave actualmente está el retablo barroco de madera que fue tallado en 1679 por Baltasar Gutiérrez y dorado por el zamorano Francisco Pérez en 1796. Su única calle acogía la imagen titular de la ermita, que ahora está en el centro del retablo fingido, en el testero. Nuestra Señora de Fernandiel, una talla de 125 centímetros que representa a la Virgen con el niño en brazos. Obra tallada por el escultor zamorano Juan Falcote a finales del siglo XVI, que posteriormente fue policromada por Alonso de Remesal. Un atractivo más, donde lo más interesante sin duda son las pinturas murales, donde, como hemos visto, se muestra esa hibridación del último gótico con el renaciente. Pinturas de carácter popular, realizadas al fresco y que conforman sin duda el mayor conjunto de pinturas murales de la comarca de Sayago y que tras su reciente restauración lucen especialmente bien, algo a lo que también ha ayudado que nunca hayan sido veladas en enlucidos posteriores. Un valor al que se une el elaborado y variado programa iconográfico, una catequesis plástica que merece la pena visitar en Muga de Sayago.